Bueno, uno de los temas esenciales que hemos tratado a lo largo de todos estos programas es el de la violencia política, que es además uno de los elementos más característicos del periodo de la Segunda República, en general de los años 20 y 30 en términos europeos, incluso mundiales. Y en España es especialmente grave, pues la violencia política es uno de los elementos discordantes, es extraordinariamente que ponen a la República en una situación extremadamente comprometida, tanto la violencia, sobre todo de las manifestaciones, las huelgas, como la violencia política estricto sensu, que se aplicaba esencialmente entre los dos grandes elementos de confrontación, los falangistas y el Partido Comunista. Carlos. Sí, entre febrero de 1936 y julio hay múltiples incidentes desde que se produce la elección del nuevo gobierno, inmediatamente luego en el mes de marzo y por supuesto va increciendo hasta que lleguemos a julio. Se relacionan al menos 440 asesinatos por motivos políticos y hay dos intervenciones parlamentarias, una de Calvo Sotelo, otra de José María Gil Robles, donde se intenta hacer relación de todos aquellos casos que ocurren entre febrero y julio. Podríamos señalar como punto culminante, pues obviamente el asesinato del jefe de la oposición, José Calvo Sotelo, pero también habría que mencionar otros casos que ocurren entre febrero y julio. Por ejemplo, se intenta asesinar al presidente en ese momento de las Cortes, Luis Jiménez de Azúa, y en ese asesinato se produce pues toda una cadena de violencia. En esos mismos días se intenta asesinar también a Francisco Largo Caballero. Y hay, evidentemente, en el contexto del asesinato de Calvo Sotelo, hay un intento de asesinato contra Gil Robles, contra Antonio Goicoechea. No los pudieron localizar en sus casas y por eso salvaron sus vidas. Pero la violencia sería uno de los ejes permanentes de 1936. Y además una de las cosas que más llama la atención es que si la República se había estructurado sobre la base de la izquierda, es la que va a gestionar la República, es difícil entender por qué son las manifestaciones, las huelgas de la izquierda, uno de los elementos que más perturban la vida política de la propia República, y además obliga al gobierno de la República a una política de represión extraordinariamente importante que la asume en una situación muy complicada en términos retóricos. El caso más importante es el de Casas Viejas, que sitúa al gobierno en una situación extremadamente grave. Y no solo eso, sino la multitud de huelgas que hay y que nos puedes concretar. Sí. Las huelgas generales revolucionarias eran una herramienta fundamental pues, para el Partido Comunista, sobre todo el Partido Socialista. No era tanto una estrategia para conseguir mejoras, sino para poner en un brete, en un límite, el régimen en ese momento. Así se había hecho ya en la Restauración, así se hace durante momentos muy puntuales de la Segunda República. Si nos ceñimos a este periodo, al de febrero a julio del 36, no solo tenemos huelgas, tenemos incluso ocupaciones de fincas. Y hay un tema también importante en ese momento, que eran las consecuencias recibidas de la Revolución de Octubre del 34, también llamada Huelga General Revolucionaria, que fue la readmisión de los obreros que habían sido despedidos en aquel momento en el 34, que ahora son recolocados a partir del 1 de marzo, lo cual obliga a despedir a los obreros que les habían sustituido en ese momento. Bueno, la violencia política no solo tiene estos elementos fundamentales, sino también tiene mucha relación con los problemas de institucionalización de la República. Yo lo quiero situar en dos ámbitos esenciales. Uno es el problema que se produce en el 36 de la sucesión de Alcalá Zamora, su relevo, que muchos autores consideran, el propio Alcalá Zamora siempre dijo que había sido absolutamente ilegal, y la proclamación como presidente de la República de Azaña, y en segundo lugar el fraude que se produce en las elecciones. Un fraude que no es tanto en términos cuantitativos, ¿no? Lo verdaderamente importante no era la cantidad de votos que fueron objeto de fraude, sino en términos cualitativos, porque lo verdaderamente importante era como el sistema electoral, la prima al ganador era extraordinariamente importante. No hacía falta falsificar muchos votos, sino lo suficientes para que el recuento luego diera y se convirtiera en unos votos que aseguraron la mayoría de izquierdas. En total podemos hablar de unos 50 escaños que fueron atribuidos de forma fraudulenta a la izquierda y que seguramente si las elecciones hubieran sido absolutamente limpias, el resultado a lo mejor no hubiera cambiado, pero hay muchas posibilidades de que hubiera sido uno sustancialmente diferente.
Sí, en esas elecciones, como ha dicho Juan Carlos, la presión sucedía con muy poquitos votos, ¿no? Con muy poquita cantidad de sufragios. Pero las consecuencias eran muy importantes, es decir, la diferencia en votos no fue muy alta entre las dos opciones mayoritarias del Frente Popular y de las derechas, pero al final la diferencia en diputados sí fue muy alta por esa ley electoral. Y hay una segunda fase que sería la comisión parlamentaria que decide sobre la validez de las actas de febrero, ya se celebra a final de marzo, y ahí pierde bastantes diputados las derechas y vuelven a celebrarse elecciones en esas circunscripciones donde se anula la votación. Hay casos señeros como los de Granada, como los de Cuenca, donde hay una presión muy fuerte contra las candidaturas de las derechas que al final pues, se retiran, se retraen y en una victoria de la derecha se transforma en una victoria del Frente Popular. Y en realidad podemos decir que la dimisión de Portela lo que supone es una ruptura de la legitimidad del Gobierno y de la capacidad del Gobierno para vigilar el proceso electoral. Esto está en la raíz de los movimientos que hace el Frente Popular para asegurarse en numerosas provincias que el candidato elegido va a ser el candidato del Frente Popular. De verdad no podemos hablar seguramente de algo más que un fraude, pero cuando estamos hablando de una república idealizada, el que las elecciones más señeras de febrero del 36 estén sometidas, y hoy sepamos ya por los estudios de archivo que se han realizado que fueron realmente fraudulentas, pues lo que nos indica es que a lo mejor tenemos que repensar lo que es la república y cómo la república transcurrió a lo largo de los 3 años de su existencia.